Ok, bienvenido, hermanos y hermanas en Cristo. Yo soy vuestro presentador, Pastor Charles, de Iglesia Cristo Reina Internacional Getafe Madrid. Estamos aquí otra vez para escudriñar la Escritura, compartir la palabra de Dios, porque me alegra mucho, me da gozo, me da fuerza compartir la palabra con vosotros. Espero que os llegue bien. Si estás enferma, que Dios te sana en el nombre de Jesús. Si estás falta de alimento, falta de aire, si estás en la cárcel, la misma Dios que saca a José, la cárcel, el mismo Dios que libra a Pablo y Silas, la cárcel que te libra en el nombre de Jesús. Si el enemigo está atado con cuerdas, que Dios te libra en el nombre de Jesús. Hoy vamos a seguir nuestro tema que dice, escrito está. Porque tú puedes tener fortaleza, porque tú puedes ser vencedores en ese mundo, en esa carrera que estamos con Dios. Tú tienes que saber la Biblia. Es tu manual, es tu constitución. Es voluntad de Dios. Es Dios, es deseo de Dios por nosotros. Entonces hoy vamos a pensar el libro de Salmo capítulo 27. Voy a leer hasta 5. Salmos capítulo 27 hasta 5. Jehová es mi luz. Entonces tú no tienes que andar en oscura, en tiniebla, porque Dios es tu luz. Y mi salvación, ¿de quién me temerá? Esa es una pregunta. Si verdad Dios es tu luz, si de verdad Dios es tu salvación, ¿quién temerás? ¿El gobierno? ¿El guardia civil? ¿El juez del mundo? ¿El policía? No, no, no. Con Dios somos más que vencedores. Versículo 1. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién te puede atemorizar? Sí, es verdad, hay obra de diablos, hay obra de tinieblas, pero tú eres hijo de luz. Tú eres hijo del día. Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo, Jesús está contigo. Dice el libro de 1 Juan 4:4. Mayor es lo que está en ti, más que lo que está en el mundo. En el libro de Colosenses dice, Cristo en ti, la gloria, la esperanza de gloria. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, cuando el enemigo está juntando contigo, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezarán y caerán. ¿Por qué? Porque ellos no están juntados contra ti bajo voluntad de Dios, pero es para hacerte mal, y Dios no le va a permitir eso. Todos los días, cuando dormimos, cuando descansamos, el enemigo está ahí andando como diablo, está andando como león, buscando a alguien para devorar. Pero el ojo de Dios está puesto sobre los justos. Su mano está fuerte para agarrarnos. Entonces hay que saber lo que está escrito para ti. Versículo 3. Aunque un ejército encampará contra mí, aunque enemigos contra como, voy a decir un ejemplo como la militar de Rusia o de Ucrania, su arma no va a prosperar en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, está conmigo. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levantará guerra. Yo estaré confiando. No es confiar en tu dinero, no es confiar en tu cuenta de banco, no es confiar en tu trabajo, no es confiar en tu padre, no es confiar en tu familia. No. Dice el libro de Jeremías 23, el que gloria en ese que conoce a Dios, que tiene Dios, su Padre. Una cosa ha demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en día de mal. Me ocultará en lo reservado
de su morada sobre una roca me pondrá en alto. Una cosa, dice David, que era esperar de Dios. Parece, dice el libro de Hebreo 10:25. No acostumbras como algunos acostumbran, no reunión con hermanos. Porque en la presencia de Dios hay milagro, hay paz, hay fortaleza. Baila otra vez, porque a mí me gusta la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he temorizado? ¿Quién me va a temorizar? Cuando el enemigo se juntaron contra ti, contra mí, los malignos, los chismosos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezarán y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, acampamento contra mí, no temerá el corazón. Aunque contra mí se levantará guerra, yo estaré confiando en Cristo, confiando en Dios. Porque yo te lo puedo. Una cosa es el demanda de Jehová, es de buscar una cosa para estar en sus alas, en su presencia, en su tabernáculo. Porque ahí Él te esconderá, Él te guardará. Que estoy en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura, la hermosa presencia, gloria de Dios, de Jehová, y para inquirir su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo. En el día de mal me ocultará en lo reservado, en su morado, sobre una roca me pondrá alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantará y entonará alabanza de Jehová. Cuando Dios te libera, tienes que dar testimonio. Cuando tú sabes la promesa de Dios sobre tu vida, tú tienes que agradecer a Dios. El enemigo lucha en vano. Es como el león sin dientes, es como perro sin dientes. Porque Dios es todopoderoso. Aleluya. Vamos a leer el libro de Isaías 49. Isaías 49. Recuérdanos la palabra de Dios, lo que está escrito a favor de ti, a mi favor. Porque muchas veces tenemos miedo sobre lo que el enemigo no puede hacer. Mientras Dios está con nosotros, el enemigo no puede hacer nada. Isaías 49, leemos la linda escritura, la preciosa palabra de Dios, sagrada escritura. Me gusta la palabra de Dios. Ese me da fortaleza, me da paz, me da ánimo. 14. Isaías 49, 14 dice así. Pero Sion dice, tú y yo decimos, me dejó Jehová, y el Señor se olvida de mí. Es el nuestro deseo siempre. Es lo que digamos, pobre mío. No. Tú eres precioso en el ojo de Dios. Jesús derramó tu sangre por ti, porque te amo. Tú eres embajador de Cristo. 15. Se olvidará la mujer de lo que dio luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvidará a ella. Dice Dios. La madre puede olvidar a su hijo para abandonarla. Yo nunca me olvidaré de ti. Gloria a Dios. Dice que es cierto que un madre puede abandonar a su hijo, puede olvidar a su hijo o su hija. Pero Dios dice que nunca te dejaré ni te desampararé. Vamos a leer el versículo 24 hasta 26, el mismo capítulo, Isaías 49. Será quitado el botín al valiente. ¿Qué es el valiente? El diablo. Será rascado el cautivo de un terreno.
como un león coge una cabra. Dice que es fácil, es posible para arrebatarlo. En ojo de Dios es imposible, pero con Dios todo es posible. Aleluya. Bajo fuerza de hombre, bajo entendimiento de hombre, es imposible, pero con Dios todo es posible. 25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. No sé dónde tú has hecho una cautivo del diablo, de familia, de enemigo, de trabajo, que te ha atrapado. En el nombre de Jesús, está aquí declarando tu libertad en el nombre de Jesús. Y tú serás libre por preciosa sangre de Jesús. Para que saber lo que está escrito sobre ti. Y el botín será arrebatado al terreno. Y tu pellejo yo defenderá. Y yo salvaré a tus hijos. Todos somos hijos de Dios. Tu familia. Todo te saldrá bien. 26. Y a los que despejaron haré comer su propio sangre. Los que quieran comer tu sangre. Los vampiros, los chupasangres. Porque estamos en el mundo que está malísimo. La gente está huyendo de fuerza enemigo. Y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo. Fuerte de chales. Fuerte de chales. Mi fortaleza, mi refugio, mi pastor, el que me dará todo necesita fuerza, ánimo, comida, paz, sanidad. Pero hay que saber lo que está escrito. Salmos, Isaías 59, 19. Isaías 59, 19. Y temerán tus enemigos, tus angustiosos, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Potestad. Vamos a reprender el diablo en nombre de Jesús. Él va a huir de ti y mí, en nuestro hogar, nuestras iglesias, nuestra puesta de trabajo, nuestra carrera, nuestros hijos. En el nombre de Jesús, reprendemos el diablo. Pero hay que saber, hay que ser fuerte, hay que confiar, hay que conocer lo que está escrito sobre ti, la palabra de Dios. Últimamente vimos el solamente Isaías 8. Isaías 8. Escrita está. Isaías 8 desde el 9. Isaías 8 desde el 9 dice así. Vamos a leer. Reuníos, pueblos, y serás quebrantado. Entonces, el nombre de Jesús está profetizando cualquier reunión contra ti, contra tu alma, contra tu paz, contra tu prosperidad, contra tu familia, va a ser quebrantado en el nombre de Jesús. ¿Quieres escuchar tu amén? Esa es tu herencia. Reuníos pueblos y serás quebrantado. Oíd todos los que sois de lejanos tierras, caños y serás quebrantado. Disponed, serás quebrantado. ¿Quién va a hacer esa fuerza de Dios? La mano diestra de Dios. Mano diestra de Dios va a hacer eso. Tomando consejo y serás anulado. Proferid palabras y no serán firmes. Su declaración, su clama, su deseo
no va a cumplir, porque Dios está con nosotros. Emmanuel. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminos por el camino de este pueblo, diciendo. Entonces tú tienes que apartarse del mal. Oiga, tienes que apartarse del mal. Dijo Jehová, sea santo porque yo soy tu Jehová santísimo. Sea fiel porque yo soy tu Dios fiel. Hay que amar porque yo soy Dios, soy amor. Versículo 12. No llamarás conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temes los que estos teman, ni tengas miedo. 13. Jehová de los ejércitos, y a él santificación a vosotros. Temor, y él se va los miedo. Aquí Jehová está diciendo que tenemos que tener temor. Tenemos que tener miedo al mundo. Vamos a leer el libro de Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay mucha gente que teme mucho policía, teme muchos jueces, teme muchos guardias civiles, militares, muchos misiles, bombas. Según la palabra de Dios, dice que no hay que tener ese miedos, porque ese miedo puede matar la carne, pero el espíritu y el alma no se van a tocar. Solamente Dios de los ejércitos, Dios todopoderoso, es el que tenemos que temer, porque nuestra vida está en su mano. Su palabra es el final de todo. Entonces hay que conocer lo que está escrito a favor de ti y yo. Isaías 1:19, ahí paramos. Escrita está. Isaías 1:19. La promesa de Dios por ti. Dice, si quieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si tú quieres y tú oyes, si quisieres y oyeres, si tienes voluntad, si tienes ganas, comerás el bien de la tierra. En el libro de 3 Juan, versículo 2. 3 Juan, capítulo 2, dicen así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Oiga, atentamente, escucha. Amado, gente que mi pueblo que ama, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. Dios quiere que prosperemos en alma, en salud, nuestra riqueza, nuestro banco, nuestro todo. Vamos a leer el libro de Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. Escrita está. Deuteronomio 8:18. 8:18 dice que así. Sino acuérdate de Jehová. Recuerda de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que jura a tus padres como este día. Entonces, cualquier cosa que tú hagas, hay que decir, Dios, acompáñame, ayúdame, dirígeme, guíame, y nunca te va a abandonar. Otra vez.
Gómez, soy vuestro hermano. Estamos aquí para aconsejar, para añadir, para compartir la palabra de Dios. Está bien para tu alma, mi alma. Eso te está llegando desde Getafe, Madrid, España. Entonces, estamos en Getafe, las Margaritas. Si vives alrededor aquí en Alcorcón, Móstoles, Falambrada, Pinto, Leganés, Coslada, Badamoro, hasta Alcalá, visítanos. En Avenida de las Ciudades número 28. Somos comunidad cristianos y compartimos la palabra de Dios. Te prometo, si tú me visitas, tú no vas a arrepentir. Y la gloria de la presencia de Dios te seguirá todo el día. Está aquí para decirte que os ama. Dios te ama más. Que Dios te guarda, que Dios te cuida. Gracias, hasta luego.